descubras cómo aplicar la palabra de Dios a tu vida diaria. Sé que como madre, esposa, trabajadora, vives muchos retos a diario. No estás sola. Estaré por aquí para apoyarte. Escucharás testimonios que te inspirarán a vivir esa vida que deseas en paz, gozo y propósito. Así que mujer, activa tu fe, comienza ahora. Este podcast llega a ti gracias a Suhey Beauty Project, donde encuentras productos veganos de maquillaje, cuidado de la piel y nutrición. Búscanos en nuestra página en Facebook, donde estamos como Suhey Beauty Project. Escríbenos para ayudarte con tu cuidado personal. Recuerda, ponte linda para ti. ¿Estás contemplando comenzar tu propio negocio? En Sam Accounting Services te podemos ayudar. Búscanos en Instagram, donde estamos como Mi Contadora Suhey. Hola, Suhey por aquí. Espero que estés bien. Gracias por acompañarme aquí en este tu podcast favorito. ¿Te ha pasado? ¿Has vivido momentos que no estás segura de cómo vas a terminar el mes? ¿No sabes cómo vas a cubrir todas tus obligaciones? El mensaje que recibirás hoy es uno lleno de palabras y testimonios para que recuerdes que con Dios nada te faltará. Así que descansa hoy en esa promesa y quédate por aquí para que recibas esta palabra poderosa, recobres fuerza y actives tu fe. Como te mencioné, el tema de hoy es nada te faltará. Y puede abarcar diferentes áreas de tu vida, porque cuando dicen la palabra de Dios, nada es que no te faltará nada de lo que necesitas en tu vida. Pero hoy el tema irá dirigido cuando hay necesidades económicas. Te cuento un poco de cómo surgió la idea de este tema esta semana para que te rías de mí, porque siempre hago cosas un poco loquitas, pero con resultados. Y en otros episodios te he contado lo que hago en ocasiones y son mis famosas alarmas. Quien me conoce bien, sobre todo mi familia, sabe que siempre pongo alarmas para casi todo, como recordatorios. Y esta semana que pasó, me sonó la alarma que tengo a las 10 de la mañana que me dice y me recuerda la palabra de Dios que dice, nada me faltará. Y me dije, tengo que contar en el podcast esto, por qué tengo esta alarma y lo que he aprendido. Porque como decía un pastor, si Dios habla para uno, habla para todos. Así que acomódate para recibir este mensaje de hoy. Hace unos episodios atrás te hice referencia sobre el Salmo 23, ese famoso salmo que comienza precisamente recordándote que nada te faltará. Me imagino que te lo sabes de memoria, pero te lo repaso hoy. Es el que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Desde ese día que te compartí ese mensaje, puse mi alarma recordándome nada me faltará, haciendo referencia al Salmo, porque como te he compartido en varios episodios, la palabra de Dios es nuestra espada y tenemos el poder de controlar nuestros pensamientos y para poder hacerlo y que sea efectivo es usando nuestra espada, la palabra de Dios. Así que cada mañana yo controlo mis pensamientos e implanto en mi mente y declaro con mi boca la palabra de Dios que dice, nada me faltará. Bueno, ya te conté la inspiración de este mensaje. Ahora te voy a relatar una de mis experiencias recientes donde he podido vivir esa palabra y testificarte cómo Dios ha obrado a mi favor y confirma la palabra, nada me faltará. En este año 2025, como te conté en uno de los episodios al comenzar el año, yo tuve que mudarme y como consecuencia de este cambio de casa a causa de la inflación, las obligaciones de mi hogar casi se duplicaron. Te tengo que testificar que a mediados del 2024 no tenía ni idea de cómo lo íbamos a hacer, pero para la gloria de Dios, en este 2025 he visto la mano de Dios, he visto los milagros y nada nos ha faltado. Realmente es mucho lo que te tengo que contar sobre este tema, porque en el 2024 tuve muchas enseñanzas de parte del Señor y de los medios que utilizó que me llevó a una transformación total de mi mente, referente, tú sabes, a su provisión y el entender lo que te comparto hoy, que nada te faltará. Pero me comprometo contigo que poco a poco haré otros episodios, pero para no hacer este muy largo, te voy a hablar sobre uno de los temas que aprendí. ¿Está bien? Como siempre te digo, es Dios quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad y me dirigió a unirme a un grupo que lleva por nombre Emprende con Dios. Y en el grupo, la líder comenzó un club de lectura al cual me uní y comencé a leer unos libros maravillosos. Y el último que leímos, que aún me faltan unos capítulos ahí por terminar, se llama La transformación total de su dinero.
El autor es de base de fe y pues ya te puedes imaginar la bendición del mismo. El libro toca diferentes temas, pero hoy solo te voy a hacer referencia a uno de los consejos que dio, que lo llevé a la práctica y vi la bendición y el respaldo de Dios. Pues te cuento, en el libro se nos aconsejaba que hiciéramos un presupuesto por escrito. Y mira lo que dice la palabra en Lucas 14. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene todo lo que necesita para acabarla? En Proverbios, escucha esta otra, dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Y otro proverbio dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños porque las riquezas no duran para siempre. Tú sabes que me gusta siempre ver qué dice la palabra con relación a estos asuntos, ¿verdad? De nuestra vida diaria. Y viste cómo aquí se nos aconseja que debemos tener un orden, planificar, saber con lo que contamos, que utiliza como ejemplo las ovejas, ¿verdad? Que en ese entonces eran los recursos de ese tiempo, su fuente de provisión, y tener claro qué necesitamos. O sea, que en otras palabras, un presupuesto. Pues te cuento que esto lo tengo muy claro ahora, pero al principio no fue así. Como sabes, yo soy contadora de profesión y lo ejerzo por cuenta propia. Y de toda la vida, desde jovencita, siempre me han gustado los números y siempre he sido una buena administradora y hago buen uso de mis recursos. Y como contadora en los negocios, siempre he tenido muy claro los beneficios de un presupuesto y he trabajado con los mismos. Pero en lo personal no lo había llevado mucho así a la práctica. Sí, claro, tú sabes que estoy pendiente cuánto es el ingreso y lo que hay que pagar y mantener todo al día. Pero hacer un presupuesto mensual, así personal como tal por escrito, te confieso, nunca lo había preparado. Pero como te mencioné, desde el 2024, Dios me ha llevado por un proceso de transformación hermoso y te confieso que esto de hacer un presupuesto forma parte de ese proceso. En el libro explicaba que tienes que decirle al dinero qué hacer o este se irá. Debes hacer un presupuesto por escrito cada mes y de cada dólar de sus entradas, un nombre, tienes que darle un nombre antes que comience el mes y preparar un presupuesto a base cero. Esto en arroz y habichuela, como decimos aquí en Puerto Rico, esto quiere decir que a cada dinero que recibes le vas a asignar un propósito, ya sea lo que vas a pagar, lo que vas a comprar, lo que vas a ahorrar, hasta que quede todo en cero. Tú sabes que todo el dinero que recibes va a estar asignado a algo. Nada se va a quedar sin un objetivo claro, ¿ok? Todo se escucha, tú sabes, muy bonito y hasta en el libro incluye unos modelos para preparar el presupuesto, donde incluye los ingresos, ya sea de salario y otras fuentes de ingresos, y luego las obligaciones a pagar, como la casa, agua, luz, compra, préstamo y hasta una parte para ahorrar e invertir. Todo bien chévere, todo muy bonito en la teoría. Pero en mi mente, mis pensamientos eran otros. ¿Por qué te digo esto? Te cuento. Como te mencioné al inicio, tras mi mudanza y la inflación que estamos viviendo hoy en día, mis obligaciones del hogar se duplicaron. Y cuando leí el consejo del libro de preparar el presupuesto, estaba en negación de hacer mi presupuesto mensual, porque en mi humanidad, en mi presente visible terrenal, en mi realidad, sabía que no me iba a dar. Te soy sincera. Mi primer pensamiento fue, ¿para qué lo voy a hacer? Pero luego activé mi fe y tomé una decisión. Tomé la decisión de hacer mi presupuesto mensual en fe. Pero la gloria se la doy siempre a Dios, porque como siempre te digo, reconozco que es Dios quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Reconozco que es Dios a través de ese Espíritu Santo que me dirige. ¿Recuerdas el episodio pasado que te hablé sobre estar llena del Espíritu? Pues reconozco que es el Espíritu que me dirige y me ayuda a tomar decisiones. Pero al fin y al cabo, eres tú quien tienes la última palabra. Porque mira mi ejemplo. Mi primer pensamiento fue no hacer nada. Y ahí estaban las dos opciones, no hacer nada o hacerlo. Y para la gloria de Dios tomé mi decisión de hacerlo en fe. Así lo hice. Y hice mi presupuesto del mes. Y sí, en efecto, cuando anoté todo, no me daba. Pero lo hice. ¿Y sabes qué pasó? A los pocos días voy sobre el presupuesto para actualizar mis ingresos y te cuento que para la gloria de Dios
Recibí un bono inesperado y un pago de un trabajo adicional. Y gracias a Dios, el presupuesto de ese mes que hice por primera vez, el presupuesto fue uno balanceado a cero como la enseñanza del libro. Te soy sincera, no me daba para malgastar o irme de viaje, pero sí daba para pagar todas las obligaciones que había anotado en el presupuesto. ¿Qué enseñanza obtuve de esta experiencia? Y te la comparto hoy. Primero, la obediencia, porque realmente no lo veía posible, pero decidí ser obediente a Dios y hacerlo. Entonces comprendí que yo debo hacer mi parte, mi responsabilidad, mi parte posible, y entonces Dios se encarga de hacer los milagros, multiplicar y cuadrar el presupuesto para su gloria. Te comparto la palabra que recibí y recíbela hoy tú también. La encontramos en Filipenses 4:19. Dice así: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Escuchaste bien? No dice que suplirá algunas cosas, dice que suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria. Tú y yo, como mayordomo de lo que Dios nos ha dado, tu vida, tu tiempo, tus recursos, tus dones y talentos, haces una buena administración, tu posible, y Dios se encarga de suplirte todo lo que falta. En este mi ejemplo, yo hice mi presupuesto, mi parte posible, y Dios suplió todo lo que hacía falta en el nombre poderoso de Jesús. Debes recordar hoy que tu Dios es el Dios creador del cielo y la tierra. Es el dueño del oro y la plata y Él tiene el poder de multiplicar, tiene el poder de hacer milagros, el milagro que tenga que hacer para suplir tu necesidad. Pero hay dos puntos importantes. Número uno, tomar la decisión. Tú decides si creer y actuar en fe. Y número dos, obediencia. Creerle a Dios y actuar de acuerdo a su dirección. Es bien importante tomar la decisión de creerle a Dios y ser obediente, porque en esta mi historia que te relaté, esa fue una de las grandes enseñanzas que recibí. Te voy a compartir una historia en la Biblia donde de igual forma puedes ver este punto importante que te menciono de tomar la decisión de creerle a Dios y ser obediente. Fue de Naamán, general del ejército del rey de Siria, que tenía lepra. Le encontramos en Segunda de Reyes 5, dice así: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abán y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Escuchaste esta historia? Le pasó igual que a mí. Al principio tuve mi negación por pensar en mi humanidad limitante, pero en mi caso el Espíritu Santo me dio convicción y me ayudó a decidir creer y actuar en fe. Y en esta historia los criados hicieron la función del Espíritu Santo, ¿verdad? Y les hizo ver que no perdía nada con ser obediente. Al contrario, podía ser sanado y así fue. Su obediencia tuvo fruto para la gloria de Dios. Y como lo que hoy estamos hablando es de situaciones económicas, te voy a mencionar una de mis historias favoritas, la de la viuda y el aceite, y una enseñanza adicional. ¿Por qué te digo esto? Porque mientras preparaba este mensaje, vino a mi mente el siguiente pensamiento, dardo del enemigo, ya tú sabes. El pensamiento de que, claro, se cuadró el presupuesto porque hiciste un trabajo adicional que te pagaron y recibiste un bono por tu trabajo. Me explico. Ese pensamiento fue como si no fue Dios, sino que fui yo por mis fuerzas, por mi trabajo. Pero aquí viene la enseñanza adicional que te quiero compartir. Escucha lo que dice la palabra y que me escuche bien el enemigo mentiroso. Dice en Santiago 2:14-17: hermanos míos,
¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y escucha esta otra palabra que la encontramos en Deuteronomio 8, dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Así que tu fe y mi fe debe ir acompañada de acción. De ninguna manera puedes decir, Dios, envíame provisión y quedarte durmiendo en tu casa. Claro que tienes que accionar, hacer tu parte, poner tus dones, tus talentos a multiplicar y Dios se encarga de hacer los milagros, de crear oportunidades, de abrir caminos, de hacer lo que tenga que hacer para suplir lo que te haga falta. Lo vemos en la historia de la viuda. No te voy a leer la historia porque es larguita, pero ya en otra ocasión yo te he mencionado esta historia que tiene una enseñanza poderosa. Lo que voy a hacer es que en la descripción del episodio te voy a compartir el enlace de ese episodio para que puedas escuchar la historia y puedas recibir la enseñanza completa, si aún no la has escuchado, o para que lo repases. ¿Está bien? Pero a modo de resumen, y puedas tener otro ejemplo de lo que te estoy mencionando de hacer nuestra parte, es obrar en fe, te digo que la viuda tenía una gran dificultad económica porque su esposo había muerto y se quedó ella con las deudas y ella acude al profeta por ayuda y él le pregunta, ¿qué tienes en casa? Y ella le dice que nada, solo una vasija de aceite. Entonces el profeta le da las instrucciones. Busca vasijas vacías, no pocas, y luego enciérrate con tus hijos y echa en todas las vasijas, refiriéndose al aceite, y así lo hizo y cada una de las vasijas fueron llenas, y cuando todas estaban llenas, cesó el aceite. El profeta le dijo que vendiera el aceite y pagara a sus acreedores y viviera del resto. Esta historia a mí me fascina, yo no me canso de hablar sobre ella porque es un ejemplo tan gráfico referente a nuestras necesidades económicas, porque aquí vemos claramente que tú lo que tienes, lo que sabes hacer, por lo que te pueden pagar, lo pongas en las manos de Dios en fe obediente. Y Dios, con lo que tienes, aunque sea poco, Él tiene poder de hacer el milagro de multiplicar y te va a suplir todo lo que haga falta. Yo soy testigo, ya te lo he comentado en otros episodios. Yo en el 2024 decidí poner uno y cada uno de mis dones y talentos a multiplicar. Por ejemplo, mi profesión de la contabilidad, mi vasija de aceite. En el 2024 me dediqué a estudiar, continuar preparándome con educación continua, que hoy las veo como mis vasijas vacías. Y en este 2025, Dios, con esos estudios, con esa preparación que adquirí, pudo multiplicar mi aceite por medio de lo que ya tenía mi profesión de contadora. Pudo hacer el milagro de multiplicar y he visto cómo poco a poco Dios me ha abierto puertas, ha puesto las personas correctas, ha abierto caminos nuevos y ha suplido todo lo que me ha hecho falta para la gloria de su nombre. En adición, te voy a compartir un consejo de lo que hago en fe cada vez que paso mi ATH o hago un pago por ATH móvil o un pago online, lo que sea, siempre que hago un desembolso, le oro a mi Dios y le digo, gracias mi Dios porque eres mi papá, el creador, el dueño del oro y la plata, mi proveedor. Mi provisión viene del norte, del sur, del este y del oeste. Tú suples todo lo que me hace falta. Tú sabes, esta mi oración es reconociendo en fe que cada desembolso que hago será reemplazado por más provisión. Y también siempre que los recuerdo, porque a veces se me olvida, porque como ya es poco lo que uno deposita, tú sabes, así en cheque, casi todo ya llega por depósito directo. Pero cuando recibo dinero, antes de depositarlo, le oro a Dios y le digo, gracias mi Dios por mis 5 panes y 5 peces, sé tú multiplicando. Que ahora que digo esto, debo añadirle a la oración, gracias mi Dios por multiplicar mi aceite. En fin, lo que te digo es que hago uso de la fe, ¿verdad? En agradecimiento y oro a Dios reconociendo que Él va a suplir, que Él va a multiplicar, que Él va a hacer, ¿verdad? La obra y el milagro que tenga que hacer para cubrir cada una de mis necesidades. Y por último, dice la palabra en Mateo 21:22, y todo lo que pidieres
En oración, creyendo, los recibiréis. Así que esta mi oración, esas oraciones que yo hago, hazlo también tú, hazla también tu oración y recibirás tu provisión y será multiplicada. Y no te faltará nada en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi Dios. Amén. Antes de ir finalizando, te quiero hacer una gran advertencia, porque te he hablado de actuar en fe, obediente, creerle a Dios, pero hay otro punto importante que debes hacer de tu parte y es crear nuevos hábitos. ¿Por qué te digo esto? Porque tenemos la mala costumbre de que si quieres algo y no puedes, lo compras entonces a crédito. Y esto hasta cierto punto no es muy saludable porque si no tienes control y llegas al punto que tus deudas son más de lo que recibes, no hay paz que valga. Y mira lo que dice en Proverbios 22, esto es tremendo. Dice, y el que toma prestado es siervo del que presta. Por eso es bien importante tener ese control del dinero, dominio propio, y si necesitas comprar algo, pues lo presupuesta, porque esta organización, este orden es el ambiente perfecto para la multiplicación. Porque no sé si te has fijado, pero cuando ha habido milagros de multiplicación en la Biblia, primero hay una organización y planificación, todo en un orden y obediencia. En el ejemplo que te di de la viuda, tuvo que buscar y organizar las vasijas vacías. ¿Y qué pasó? Se multiplicó el aceite. En la historia de los panes y los peces, se agruparon las personas en grupos y se multiplicaron los panes y los peces. Pedro siguió las instrucciones de Jesús y obtuvo una pesca milagrosa. Y el milagro del vino. Llenaron las tinajas de agua y luego ocurrió la transformación del agua y vino. Te puedo seguir contando muchos ejemplos más, pero en fin, tu obediencia, tu organización, tu planificación en fe traerá multiplicación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Para ir finalizando, vamos a recapitular los consejos de hoy en fe para que confíes que nada te faltará. Número 1, vas a reconocer tus dones, tus talentos y decidir ponerlos a multiplicar, porque recuerda que con esos dones y talentos Dios te da el poder para hacer las riquezas. Número 2, tomar la decisión. Decide creer, actuar en fe y obediencia, actuar de acuerdo a la dirección de Dios. Número 3, hacer un presupuesto mensual. De esta forma, sabes con lo que cuentas, tus obligaciones y saber lo que hace falta. Debes tener ese control de tu dinero, debes saber en qué vas a gastar cada dólar del dinero que recibes, inclusive si sobra, debes saber también a dónde lo vas a asignar. Todo el dinero que recibes debe tener nombre. Y recuerda, dominio propio. Si no puedes comprar algo, evita comprarlo a crédito. Mejor lo presupuestas, ahorra y luego lo compras. Pero definitivamente recuerda que esta organización es el ambiente perfecto para Dios multiplicar. Número 4, haz tu parte, tu responsabilidad, tu parte posible, porque Dios te da el poder para hacer las riquezas, porque recuerda, la fe sin obra es muerta, tienes que actuar de acuerdo a tu fe y entonces Dios se encarga de multiplicar, de cuadrar el presupuesto, de hacer los milagros para su gloria. En fin, tu acción, tu obediencia, tu organización, tu planificación en fe traerá multiplicación. Nada te faltará, todo va a estar bien en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Bueno, ya finalizamos por hoy. Te espero aquí con el favor de Dios la próxima semana. Si hay algún tema que quisieras que lea por aquí contigo o quieres que te comparta alguno de los versículos de la palabra que te mencioné o necesitas oración, escríbeme por Instagram. Allí me encuentras como @suheialicea. Si prefieres, me escribes por email a suheibeautyproject@gmail.com. Muchas gracias por haber estado aquí este ratito conmigo. Me encuentras en Facebook y en Instagram como Suhey Alicea. En las notas del episodio te dejo los enlaces de mis redes y mi email. Si estás escuchando en Spotify o YouTube, déjame saber qué te pareció este episodio en los comentarios y no olvides compartir el episodio a un amigo, ¿ok? Y recuerda, una fe activa te acerca a Dios y a su propósito. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Te deseo que tengas una linda semana. Gracias por estar aquí. Será hasta el próximo lunes. Bye, cuídate.